Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder estar otra vez conectados en un ambiente de alegría, de gozo y de paz. Usted sabe que el apóstol Pablo dijo que nos regocijáramos siempre en el Señor. Y él dice, otra vez os digo, regocijaos. Es como un mandato bien enfático de parte de Pablo a nuestras vidas, porque él sabe que es tan importante el gozo y la alegría, porque el gozo y la alegría es el reflejo de la vida y la vida es el don de Dios. Cuando estamos conscientes del don que en Cristo Dios nos ha dado, el resultado inmediato es la alegría, a pesar de los problemas, de las dificultades, de tantas cosas que pueden mediatizar nuestro estado de ánimo, pero nosotros decidimos a través del Espíritu de Dios estar alegres porque siempre estamos a la espera de una victoria y aunque haya dificultades, siempre sabemos que oportunamente la mano del Señor va a estar con nosotros. Así que este encuentro de hoy es de alegría. Seguimos orando por los hermanos por los cuales hemos estado orando, pidiendo que el poder de Dios siga manifestándose, que siga visitando nuestros familiares cercanos y lejanos con su presencia y poder, y también podamos ver los milagros del Señor produciendo transformaciones verificables en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites estar en tu presencia en esta noche y estamos conectados. Tu palabra dice que somos el cuerpo de Cristo y que somos miembros los unos de los otros. O sea, Padre, que estamos conscientes de esa conexión de la cual Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es la vida. Y queremos que durante estos minutos tu presencia pueda moverse en cada hogar y familia y que tú puedas otorgar lo que el corazón está pidiendo y la vida está necesitando en esta noche. Toma control de estos minutos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Usted pudo verlo ahí, el tema que queremos tratar hoy es nuestra fe en medio de la adversidad. Nuestra fe en medio de la adversidad. Y queremos ver bíblicamente cuál es el desafío espiritual a la realidad que produce la experiencia de confrontar el poder de la fe con realidades adversas a nuestra vida y pudiéramos hoy identificarlas en nuestro ser. Usted, yo, alguien más pudiera estar pensando cuando escucha la palabra adversidad en algo muy específico. El problema a veces es cuando hablamos de términos bíblicos que los generalizamos. La palabra del Señor muchas veces habla en términos generales para plantar un principio, pero ese principio se aplica a circunstancias particulares, o sea, a su problema, a su preocupación y al mío y a mi preocupación también, que tiene nombre, que está definido, que podemos identificarlo de una manera fácil en nuestra vida y experiencia. Así que cuando hablamos hoy de adversidad, podemos pensar en nuestros problemas a los cuales nosotros atribuimos el título de situación adversa. El Señor es fiel y la fe funciona. No solamente lo vemos en la Biblia, tantas maneras en que la Biblia nos muestra de qué manera la fe funciona en medio de circunstancias extremas. Pero también usted lo sabe por el testimonio de su propia vida. Seguramente usted puede recordar tantos milagros que Dios ha hecho en la historia de su vida, cuántas cosas después de la conversión, que de por sí fue el más grande de los milagros, usted ha visto como prueba de la fidelidad de Dios y de lo funcional que es el ejercicio de la fe en la vida de una persona. Sin embargo, hay tres etapas en las adversidades en las que Dios normalmente opera. A veces Dios nos libra de las adversidades, nos libra de los problemas,
nos libra de los peligros y de las enfermedades. Eso quiere decir que muchas veces Dios se anticipa y no permite que nosotros entremos en una circunstancia difícil. Es más, muchas cosas de las que Dios nos ha librado en nuestra vida ni siquiera nos enteramos. Podemos salir, manejar o guiar en el tráfico, regresar y nunca descubrimos que Dios nos libró ese día de un accidente que pudimos haber tenido, y sin embargo el Señor activó procesos increíbles en el camino y no permitió que entráramos en la crisis. No nos percatamos. Por eso es que tenemos que dar gracias siempre, cada día al Señor, no solo por lo que sabemos, sino por muchas cosas que no sabemos, de las cuales el Señor nos ha librado. Pero hay otras veces que Dios nos libra en el problema. No del problema, sino en el problema. No de la adversidad, sino Dios nos libra también en medio de la adversidad. Y es esos momentos en los que verdaderamente confrontamos una crisis y llegamos a una circunstancia difícil. Podemos identificar el problema que nos rodea y descubrimos que estamos en el centro de un huracán. Y en medio del rigor, de la desesperación o la tristeza, la mano del Señor se extiende y otra vez vuelve la luz y las cosas se calman. Esa es la manera en que Dios nos libra en la adversidad. Pero también muchas veces Dios nos restaura después del problema. El Señor, una vez pasado el problema, ¿cómo le pasó a Job? Usted recuerda, pasó una larga crisis de todo tipo. La crisis tocó todas las áreas de su vida y después de toda esa experiencia, el Señor al final le devuelve la vida, pero también el Señor le da una gran lección. Eso es, recupera, restaura, ministra después del problema. Así que cualquiera de las tres acepciones que tenga la experiencia actual suya o mía hoy, el tema bíblico hoy nos sirve. Pero el tema es nuestra fe en medio de la adversidad. Y para eso hemos buscado algunos versículos que usan la palabra aunque. Aunque pase esto, aunque pase lo otro, aunque este sea el diagnóstico, aunque esta sea la crisis, Dios va a obrar. Aunque significa a pesar de que ciertamente estamos entrando en un problema serio, a pesar de eso, Dios tiene promesas específicas para que nosotros podamos lidiar en el problema con la autoridad de alguien que ha prometido estar cerca. Es poder decir, aún cuando algo pase, queremos que no pasen las cosas y realmente siempre oramos, Señor, líbranos del mal, líbranos de las circunstancias de este mundo, pero aunque pasare, a pesar de eso, la victoria no está perdida. La promesa de Dios garantiza que ya sea antes, durante o después del problema, nosotros siempre saldremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos al primer versículo, como siempre, versículos todos conocidos. El primero está en el Salmo 40, versículo 17. Salmo 40, versículo 17. Puede buscarlo si tiene su Biblia, si no puede anotarlo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y aparece el comienzo del versículo la famosa palabra aunque a pesar de, aunque me hayan dicho lo que me hayan dicho, aún así la fe sigue eficiente ministrando mi vida, aunque afligido yo y necesitado. O sea que hay momentos en que nos afligimos.
Siempre hemos dicho que hay una diferencia entre la aflicción y la angustia. La aflicción es el resultado inmediato de una adversidad que en alguna medida afecta mis sentimientos. Esa aflicción, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. La angustia es cuando la aflicción se agrava sobre mi vida y nos encuentra en ausencia de confianza. Cuando muere la esperanza, comienza la angustia. La angustia es un sentir mucho más profundo y triste que la simple tristeza que produce la aflicción. Pero dice, aunque afligido yo y necesitado, que es posible que pueda pasar, que Dios me puede librar, eso es cierto, pero aunque pasare, la promesa es sencilla, una sola frase: Jehová pensará en mí. Esto hace un cambio radical en nuestro estado de ánimo, porque cuando estamos en aflicción, lo primero que viene a la mente es la posibilidad de estar abandonados. La insinuación del enemigo siempre es tratar de inducir en mi vida la idea de que Dios no está pensando en mí, que Dios me sacó de su agenda, que Dios no tiene pensamientos concretos con respecto a mi vida. Pero la afirmación bíblica del Salmo 40, versículo 17 es: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. La Biblia dice que Dios tiene buenos pensamientos con respecto a nosotros. Los pensamientos de Dios no siempre coinciden con nuestras ideas, con nuestra autoevaluación de nosotros o del camino por donde vamos. A veces nosotros somos más pesimistas de lo que debiéramos ser, porque tratamos de tomar ideas variadas para proyectar delante de nosotros un camino mucho más oscuro que el camino que Dios me ha prometido. Dios está pensando en mí, Dios está pensando en usted, en su familia, en su hogar. Lo que le preocupa está en la mente de Dios, y Dios no piensa en vano. Cuando Dios está pensando cosas buenas, cosas eternas, sobre todo cosas efectivas, o sea, acciones divinas que funcionan. No se preocupe, Dios no está desconcertado. Dios sabe lo que está haciendo, lo que está permitiendo, y Dios sabe lo que está programando. Aunque puedas estar, o yo pueda estar, afligido por circunstancias reales, siempre nos gusta decir, la realidad es la realidad. La fe no es negar la realidad. La fe es asumir una actitud de esperanza y de confianza para enfrentar la realidad, en la certeza de que Dios tiene pensamientos concretos sobre mi vida. En el Salmo 23, y ese sí se lo sabe usted de memoria y lo ha usado muchas veces en la adversidad, ya sea antes, durante o después, el Salmo 23 siempre es una herramienta de fe muy útil. Solo vamos a leer el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que otro aunque, a pesar de, aunque. Y el Salmo 23, usted lo sabe posiblemente de memoria, habla de diferentes etapas de nuestra vida. Desde que estamos allí junto a aguas de reposo, en tranquilidad y en valles hermosos y con pastos verdes, hasta el momento en que dice, pero aunque, o sea, aunque ocurra la eventualidad de que tenga que pasar por un valle de sombra y de muerte, y este valle ejemplifica cualquier experiencia difícil de nuestra vida, la afirmación categórica de fe es: no temeré mal. O sea, el valle de sombra de muerte de por sí puede ser identificado como el mal. Pero lo que está haciendo aquí es una diferencia entre la realidad y la experiencia. La realidad es que es adverso, es una adversidad, es un inconveniente.
es peligroso potencialmente lo que estoy enfrentando, pero la vida espiritual me revela de parte de Dios, yo no voy a temer mal alguno. O sea, aún lo que toque mi vida no será mal por una razón, porque tú estarás conmigo. Y esa es la promesa. La primera es Dios pensará en mí. La segunda, Dios no se apartará de mí. Quiere decir que en medio de la crisis, de la adversidad que me ha tocado vivir, yo tengo la certeza de que Dios está a mi lado. Y Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, es la garantía de que aunque me encuentre en el centro de la tormenta, Él me va a llevar al puerto seguro. Él lo garantiza. Él piensa en mí. También Él me acompaña, me bendice y me ayuda. Seguimos. Aún el salmo ese que leímos, ese versículo tiene mucho más. Pero vamos a continuar. Recuerden que estamos hablando de nuestra fe en medio de la adversidad, en medio. Aun cuando tengamos que pasar por el tiempo difícil, por la adversidad, por la enfermedad, hay provisión bíblica asignada por Dios para mi vida, para funcionar en esa circunstancia de mi vida. El siguiente versículo muy conocido, el Salmo 27, el versículo 3. Salmo 27, versículo 3. Yo sé que usted se sabe este salmo, hermoso salmo de victoria, de confianza y seguridad. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dos veces la palabra aunque. Aunque. Y los dos nos hablan de un peligro que está cerca, no ha llegado. La mayoría de las veces lo que más angustia causa en la vida del ser humano es la víspera del problema. Es cuando todo está seteado alrededor nuestro como para ser invadidos. Invadido por el conflicto, por el problema, la enfermedad, la agresión. ¿Quién sabe cuántas cosas en la vida del ser humano puede amenazar la tranquilidad y el reposo? Entonces dice que aunque un ejército acampe, no me ha atacado el ejército, pero aunque acampe contra mí, o sea, son mucho más, es una fuerza superior a las mías. Le pasó a la ciudad de Jerusalén cuando el rey Ezequías y los asirios llegaron y la rodearon y desafiaron y todo, al final Dios le dio la victoria. Este versículo es para alertarnos en contra de las amenazas que intentan quebrantar el estado de ánimo y desmoronar la fortaleza de la convicción en el Señor y quitar la confianza del corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En la víspera del ataque, yo voy a estar confiado porque el ataque aún está por ver. Porque Dios es el que tiene en última instancia que dar la autorización para que aquello que potencialmente pudiera hacerme daño finalmente llegue a confrontar mi vida. Y la segunda parte del versículo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dos cosas, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Puede ser que usted esté pensando lo mismo que yo. Eso no es fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil tratarlo como teoría bíblica que aplicarlo cuando estamos realmente frente a un desafío de nuestra vida, nuestra salud, y estamos esperando en la víspera del ataque, como podría ser la noche anterior, esa noche interminable en la que estamos esperando un día de grandes confrontaciones o pruebas médicas o quién sabe cuántas cosas.
Pero aún así hay dos actitudes que el Espíritu de Dios al soplar sobre nuestra vida puede activar en la base de nuestro espíritu. Esto no es humano. No es una decisión mental que yo diga, no voy a temer, yo voy a confiar. Esto es espiritual. El Espíritu Santo de Dios tiene que soplar en mi espíritu e infundir en mi ser la certeza absoluta en términos de poder de lo que Dios representa para mi vida y que verdaderamente mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Es sobrenatural, es a través del poder de la unción y de la gracia del Espíritu Santo de Dios, que en esta noche Él puede soplar sobre nuestra vida, sea que usted o yo estemos antes, durante o después de una crisis, problema, necesidad, de una adversidad. Hay promesas de Dios y es el Espíritu Santo el que puede imprimir en mi espíritu la convicción plena de que esas promesas bíblicas se ejecutan verdaderamente en nuestra vida práctica y que somos y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay otro salmo muy conocido por ustedes, el Salmo 46, el versículo 2, dice, por tanto, ahora hablaremos de dónde viene el por tanto. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En el peor escenario, ese es el desafío. Pero ese salmo comienza diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es la totalidad de nuestra confianza. Ese es Dios. Y una vez que yo puedo repetir esa frase con certeza a través de la fe que produce el Espíritu Santo en mi corazón, entonces yo puedo decir, por lo tanto, si Dios, el Dios del universo, el creador de todo lo que existe, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es mi amparo y Él es mi fortaleza, por tanto, no temeremos. No temeremos cuando usa la palabra aunque. Fíjense qué interesante. Aunque la tierra sea removida. Lo que quiere decir es que la tierra es el sustento físico de todo ser humano y de toda la creación. Mientras nosotros tenemos tierra debajo de los pies, estamos más o menos bien. Pero cuando la tierra es removida, ¿qué nos queda? Y lo que está diciendo es, en el peor de los escenarios humanos, aún así, yo no voy a temer. Otra vez, el Espíritu tiene que infundir en mí la certeza espiritual que traiga convicción a la totalidad de mi cuerpo, de mi vida, de mi espíritu, para yo poder decir, no voy a temer, porque Dios es mi amparo y fortaleza. Ese texto me habla de que la fe funciona aún para el peor escenario que la vida pueda traerle a alguien y puede transformar todo lamento en danza, en acción de alabanza y de victoria en la vida de los seres humanos. ¡Qué glorioso! Cómo la Biblia me habla tanto del aunque pasara algo. Esperamos que no pase. Siempre esperamos y oramos para que Dios nos libre del mal. Pero la Biblia dice, esa es una promesa, yo los libraré. Pero aunque tengas que pasar, hay muchas promesas que se aplican a tu vida a través de la fe en Cristo Jesús. Por medio del pacto de la sangre de Jesús, somos beneficiarios directos de esas promesas que nos traen la victoria suficiente en el momento oportuno. Hay otro versículo que también nos apunta a situaciones que nos pasan a nosotros. Está en Habacuc, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3.
Habacuc 2:3. Fíjense qué interesante. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Ahora miren esta segunda parte del versículo. Aunque tardare, espéralo. Yo lo repito. Aunque tardare, espéralo. Usa la palabra aunque. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando estamos dentro de una situación límite, de una situación extrema, que nos parece que tarda demasiado la victoria? Señor, hemos clamado. Tu palabra dice, tarde, mañana y mediodía Jehová clamaré, Él oirá mi voz. Pero el tiempo sigue pasando y muchas veces viene la duda, ¿será que Dios no escuchó mi clamor? ¿Será que el Señor no me está atendiendo oportunamente? La Biblia una y otra vez dice, ciertamente hay muchas cosas que no podemos explicarnos. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay dimensiones de tiempo que nos parecen más largas de lo que necesitáramos. Pero aún así, la palabra de Dios usa el término aunque, aun cuando tardare, según la percepción de tu vida en el rigor de la experiencia amarga, te pareciera que el tiempo es eterno y que nada logra librarte de las cadenas, la opresión, la tristeza y todas las circunstancias por las que pasa. Pero la promesa de Dios es oportuna y el Señor me está diciendo a mí en esta noche y te está diciendo a ti, aunque tardare, escucha esto, espéralo, no pierda la esperanza, no interrumpas la anticipación, porque fiel es el que prometió. Dios nunca nos va a dejar ser probados más de lo que podemos soportar. Está por amanecer, el sol está por salir, la mano de Dios está por involucrarse, la victoria está por ser ganada sobre tu vida y familia. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No tengas duda, no dudes, sin duda, Él vendrá oportunamente. Y ese es el gran funcionamiento de la fe en la adversidad. Normalmente la adversidad aparenta ser mucho más largo de lo que es. La noche oscura pareciera ser mucha más extensa que las noches claras y tranquilas. Los días de problemas se hacen muy, muy largos, pero la promesa está clara y depende de la fidelidad del Señor. Aunque tardare, espéralo, porque seguro que Él vendrá y no tardará. Hay otro pasaje que a mí me gusta mucho y yo sé que usted lo ha leído y es uno de esos pasajes que confrontan el rigor de las crisis y está en Habacuc también, el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, aunque. Y si usted logra pensar en este pasaje tomando en cuenta los criterios de la época en que se escribió, está describiendo un desastre total. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué le hace pensar? En nuestros días sería, aunque no haya nada en las tiendas, no haya nada en mi casa y no tengamos dinero en el banco. Un desastre. Pareciera ser un desastre. Ahora, después de todos esos aunque, aun cuando esto pasare, que ya nos pareciera que nos vamos a quejar porque Dios ha permitido tanta complicación junta en la vida nuestra. El versículo 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo eso, dice, yo me voy a alegrar en Dios. Yo me voy a gozar en Él. ¿Por qué?
porque aunque mis ojos estén viendo todas esas calamidades, yo sé que Él es el Dios de mi salvación. ¿Qué quiere decir? Que Él me salvará, que Él tiene maneras ingeniosas, hablando espiritualmente, para transformar toda circunstancia de mi vida. Porque aunque ese panorama tan triste y desolador del que Habacuc habla pudiera aparentar ser como un desierto inhóspito en la vida de este pueblo, Dios tiene el poder para que al sonido de su voz las cosas empiecen a cambiar y las calamidades empiecen a ser quitadas y la victoria regrese al escenario donde vivimos. Por eso dice que yo con todo eso me alegraré en Jehová. Voy a seguir alegre. Difícilmente, claro que sí. Si lo hablamos humanamente, intelectualmente, no es posible garantizar que en el momento como ese tengamos la actitud tal que yo pueda alegrarme. Pero estamos hablando de poder sobrenatural, de inspiración del Espíritu Santo. Porque la fe no es un mecanismo mental. La fe es un don de Dios y un don del Espíritu Santo, como también dice el libro de Gálatas. O sea, la fe es un poder, es una autoridad, es una revelación. La fe es una iluminación espiritual que me trasciende de toda esta circunstancia y me eleva a situaciones diferentes donde yo puedo confiar. Yo no niego la realidad. Lo único que yo puedo decir, yo le pido a Dios para que inspire en mi vida alegría y la visión tan clara que me permita reconocer cada día que aún en medio de esta circunstancia, Él es mi Salvador y oportunamente Él va a venir a redimir mi vida del sufrimiento. Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Yo quiero terminar con un versículo de Juan capítulo 16 y vamos a orar entonces para pedir la inspiración del Espíritu Santo, la visitación de la gracia de Dios, el poder y la autoridad que me haga visualizar mi fe como un poder muy eficaz que funciona aún en medio de la adversidad. Juan 16, versículo 20. De cierto os digo. Jesús está hablando con sus discípulos, anticipando el momento en que posteriormente Él iba a morir, ellos iban a quedar desolados. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero escuche esto, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La fe en medio de la adversidad produce el milagro de la alegría que trae la convicción espiritual. La promesa de Jesús es, aunque haya tristeza, aunque haya cierto nivel de temor, aunque haya cierta desesperanza por lo que estás escuchando, esta es mi promesa, dice Jesús. Yo voy a cambiar esa tristeza en gozo en tu corazón. Nosotros no podemos cambiar la tristeza, pero sí podemos esperar la alegría. Y lo que estamos haciendo hoy, ya sea que el Señor haya obrado, obre después, antes, durante o después de nuestra adversidad, que nosotros estemos siempre levantando nuestros ojos para esperar la visitación oportuna del Espíritu Santo, el soplo de su Espíritu, que produce alegría y que renueva la esperanza y que trae paz al alma y que rompe las cadenas y que eleva nuestra vida y nos permite andar por senderos diferentes aún en medio de los conflictos, porque nosotros tenemos nuestra mirada en aquel que es fiel y nos ha prometido que Él traerá alegría y va a transformar toda tristeza, toda decepción, toda frustración en una experiencia inefable de gozo profundo y real. Pablo decía, regocijaos.
en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y la alegría del alma es la promesa de Jesús. Y nunca Él nos va a dejar esperando. Así que esta noche puede ser una noche en la cual el Espíritu de Dios infunda en mi espíritu, en tu espíritu, en tu entorno, un gozo diferente, un gozo de fe, un gozo de esperanza, un gozo de victoria en el nombre de Jesús. ¿Quieres orar conmigo por un momento y creerle al Señor en esta hora y decirle, Padre, yo sé que tu palabra es verdadera y que tú vas a cambiar mi tristeza en gozo, o vamos a decir, mi temor en seguridad, mi frustración en certeza. Tú lo vas a hacer. Ese es el milagro espiritual que tú puedes hacer en esta noche. Padre, invocamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, siempre has sido fiel y serás fiel por siempre con tus hijos. Porque aunque muchas veces pensamos que el problema ha avanzado demasiado, siempre recuperamos la lucidez de la fe y sabemos que tú eres fiel y que tú vas a decir oportunamente la orden celestial que pone punto final a todo proceso que no se ha originado en el reino de la luz. Yo te pido en esta noche que estemos convencidos del cumplimiento de esa promesa. Toda tristeza se va a convertir muy pronto en gozo. Padre, eso tú lo has prometido y el Espíritu Santo puede soplar. Si tu Espíritu sopla sobre cada hogar, si tu Espíritu Santo sopla sobre cada familia, se empieza a activar un proceso de vida, un proceso de luz, un proceso de paz y de esperanza. Y esta noche habrá un sueño reparador, Señor, sustentado en la confianza plena en el Dios que nunca miente. Padre, hay victoria de camino. El futuro está en tus manos. Señor, tú tienes recursos abundantes en el cielo para administrar y proveer todo lo necesario en medio de nuestras adversidades. Te damos gracias porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que tu presencia nos ministre en esta noche y veamos tu visitación oportuna en medio de nuestras circunstancias. Oramos y te damos las gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.